Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a iniciar una serie relacionada con los contratos, que son uno de los aspectos muy importantes dentro de la formación de los futuros licenciados en Derecho y que de alguna manera son lo que permite que haya una funcionalidad en el campo de la actividad legal, pues la identificación plena de los contratos. Este contenido busca, más que ser teórico, complementar lo que en las escuelas de derecho se da y que de alguna forma, requiere una comprensión más técnica práctica, no desapegándonos de lo que es la clasificación o la identificación de los contratos, porque precisamente la teoría o la técnica complementada con la práctica es lo que hace que se pueda fijar y determinar lo que es la comprensión de la parte de lo que es los contratos. Vamos a hacer una breve introducción recordándoles que el Código Civil se forma por 4 libros. ¿Sí? Esos 4 libros, el primero es de personas, el segundo es de bienes, sucesiones y obligaciones. Precisamente en la parte de obligaciones vienen las fuentes de las obligaciones, como es el hecho ilícito, la gestión de negocios, la declaración unilateral de voluntad, y entre estos también están los contratos, como aquellos acuerdos de voluntades en donde las partes determinan prácticamente los alcances de las relaciones patrimoniales. Precisamente la identificación del Código Civil en libros nos va a permitir identificar dónde se encuentran reguladas algunas situaciones específicas concretas. El Código Civil es el resultado de sobre todo el Código Civil mexicano, entendiéndose el Código Civil federal, que data originalmente del año de 1928 y que originalmente se llamaba Código Civil para el Distrito Federal y en materia federal para toda la República Mexicana. Con la reforma política del año 2000, bueno, previamente, pero para el año 2000, se divide el Código Civil, que era el original del Distrito Federal, y se crea la codificación civil a nivel federal y la codificación civil a nivel local, y correspondiente a cada uno de los estados, el Código Civil para el Distrito Federal de aquel entonces sirvió de modelo de gestión, de modelo normativo para las otras legislaciones civiles de la República Mexicana. Bueno, ¿qué es lo que interesa que veamos en este video en relación a los contratos? Pues bien, me atreví a hacer una identificación más que nada de la parte teórica, que es algo de lo cual igual incluso usted dice, bueno, si yo voy a escuchar aquí lo que veo en la aula, pues ¿de qué me sirve? Entonces, no sin antes expresarles a ustedes que pueden ustedes tener, si quieren, dudas, comentarios o mayor ampliación en cierta información de la que estamos dando, pueden dirigir sus mensajes vía WhatsApp al número al 55 37 03 99 94, también dirigiendo un correo electrónico, si así lo gustan, a info@capacitacionlegal.com, o buscarnos en Facebook en @mundodelbecario. Entonces, lo que yo pretendo a través de este contenido es que ustedes tengan un perfil más teórico, más práctico, más pragmático, obvio, apegado a la técnica, pero que les va a ayudar muchísimo a entender la parte de los contratos. Pues bien, la clasificación de los acuerdos es muy conveniente identificarla a través de lo que establece el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de saber identificar los distintos acuerdos o contratos que están bajo la tipología específica de dicho código. Hay un código que yo recomiendo en edición, que lo edita el Poder Judicial de Ciudad de México, y que es un código civil que es muy conveniente porque aporta en la parte inicial un cuadro sinóptico de lo que son los distintos tipos de contratos. Entiéndase que la tipología inicial se basa precisamente en los contratos de promesa, es decir, después vienen los contratos traslativos de dominio, contratos traslativos de uso, prestación de servicios, después vienen los contratos asociativos, después de los contratos asociativos vienen los contratos de azar, después vienen los contratos de garantía, y después viene lo que es la confirmación de derechos, que es la denominación tradicional de los tipos de acuerdos que se celebran. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos
uno de los primeros aspectos que nosotros vamos a abordar en la clasificación de los acuerdos. Después de esto, debemos de entender lo que es la utilidad patrimonial. La utilidad patrimonial permite entender qué intercambio se va a dar. En este caso, el Código Civil, precisamente en el libro segundo, que es de bienes, establece la clasificación de bienes muebles e inmuebles, digo, desde el punto de vista inicial. También tenemos la clasificación de los derechos y el Código Civil llega a admitir la emisión de contratos o de acuerdos respecto de actos futuros. Son casos de excepción que los vamos a ver a lo largo de la explicación de todos y cada uno de esta serie de 14 videos, en donde vamos a poder identificar claramente aquellos acuerdos en donde se identifican bienes que materialmente existen, derechos que están representados por títulos valor o por ciertas representaciones dentro de la misma hipótesis contractual de la cual se emana el convenio o el acuerdo, y veamos cómo esa utilidad patrimonial en relación a los bienes, derechos, llámese reales o personales, que es una distinción muy importante y básica en el entendimiento de lo que es obligaciones y contratos, y respecto de los actos futuros. También es importante identificar la categorización de los acuerdos. En una distinción clásica podemos identificar precisamente los acuerdos principales y los acuerdos accesorios. Esa distinción es básica y se lee en la mayoría de los textos relacionados con contratos, pero es algo muy importante que la práctica legal y sobre todo la jurisprudencia identifica precisamente los acuerdos que pueden ser los de tipo llamados coaligados. Este carácter de coaligado se identifica precisamente porque puede emitirse un contrato, como por ejemplo una compraventa, pero a la vez puede haber otro contrato que lo identifique, por ejemplo, que lo haga funcional como un contrato de mandato. En el Código Civil debemos de recordar que establece una tipología lineal, es decir, no hay una situación en la cual, haya una distinción donde un contrato predomine sobre otro, ¿sí? Esto, a la hora de identificar los contratos, sobre todo en el contexto legal, hace posible la necesidad de contar con una serie de elementos que hagan que el contrato, identificarlo si hay una independencia, si son coaligados o son interdependientes. Esta clasificación proviene prácticamente de la práctica legal, de la cual de alguno de nosotros, no la tenemos en las materias de contratos, pero que es importante poderla aportar en el contexto de lo que de alguna manera permite que se haga la posibilidad de darle al contrato una interconexión para que tenga una utilidad patrimonial. Entonces, no debemos olvidar la importancia de esta clasificación, que es lo que hace que el contrato sea viable a la hora de ejecutarse. También debemos de recordar los requisitos de existencia, que es el consentimiento y el objeto, ¿sí? Respecto del consentimiento, se puede leer libros, puedo ahorita al final de cada video, voy a dar la bibliografía, una bibliografía muy, si quieren, de ciertos libros, pero que de alguna manera es muy útil para que puedas estudiar realmente lo que es los contratos. Entonces, del consentimiento hay que llamar la atención la reforma del año 2000, en donde se aporta el tema del consentimiento en el ámbito electrónico, precisamente atrayendo a la ley modelo de las Naciones Unidas y que fue ya identificada y tropicalizada en México a través del Código Civil Federal y en la reforma al Código de Comercio en los artículos 89 subsiguientes y en particular en el artículo 1803 del Código Civil, en donde el consentimiento ya no solamente se identifica a través de la emisión escrita o la remota en el fax o en el tema del telégrafo, que era lo que en aquel entonces, simplemente en mis materias hace 20 años, se identificaba como algo en donde no veíamos todavía a los medios electrónicos como un mecanismo para integrar el consentimiento. En relación con el objeto, que sabemos también que es un elemento de existencia y que lo explican la mayoría de los tratadistas, debemos de tomar en cuenta la licitud, en la cual hoy en día hay leyes en las cuales debemos de estar en observancia por el principio de debida diligencia o due diligence, que es lo que hace que nosotros debemos de estar observando las disposiciones fiscales, debemos de estar identificándonos con la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que hoy en día dotan de la necesidad que el objeto, aparte de que sea legalmente lícito, también se identifique con la legislación
que regula ciertas prácticas que se tratan de evitar en materia de los contratos. Entonces, del consentimiento y el objeto, digo, eso lo explicamos desde el punto de vista de los requisitos de existencia. Sin embargo, debemos de identificar dentro de nuestro radar a la hora de realizar contratos, de tomar en cuenta las legislaciones colaterales o que tienen una correlación muy indispensable para que los contratos tengan esa efectividad, que ahorita vamos a tratar precisamente esos requisitos de eficacia y de efectividad. También debemos de tomar en cuenta los requisitos de validez, en los cuales debemos de tomar el consentimiento, la licitud en el objeto, motivo, fin. También debemos de tomar las ausencias de vicios del consentimiento y la formalidad, que en este caso la formalidad requiere hoy en día la creación de un documento auténtico o que tenga una fecha cierta. Entiéndase por fecha cierta, es cuando un documento es posible que sea visibilizado fuera de lo que las partes firmaron, esto es, que el contrato circule o que sea presentado en alguna instancia judicial, que eso permita que el contrato pueda tener una visibilización cierta y determinada y que permita confirmar los derechos pactados por las partes. Entonces, es importante la posibilidad de que los documentos hoy en día tengan fecha cierta. Esto está identificado dentro del Código Civil y la jurisprudencia lo recoge a través de dos criterios en donde la confirmación de los contratos, una vez que ya circularon, permite que se identifiquen plenamente y que de alguna manera se hagan visibles, y esto evitar el antedatado de los contratos, que es una práctica con la cual en algún momento se simulan situaciones jurídicas. Entonces es muy importante que dentro de los requisitos de validez, aparte de evitar que haya error, dolo, mala fe, que es una cuestión muy difícil de acreditar en los tribunales, porque son cuestiones de ocultamiento, en realidad el error, el dolo, la mala fe o la simulación de los actos jurídicos debe de trabajar sobre el principio de la prueba refractaria, porque rara vez se puede identificar mediante la prueba directa. Digo, se da, esto ya depende mucho del procesalista que lleve a cabo el litigio, pero vamos a entender que se puede dar la situación de lograr un entendimiento más eficiente de lo que son los contratos a través de los requisitos de validez. Posteriormente debemos de identificar las reglas de interpretación. El Código Civil, a partir del artículo 1851 al 1859 del Código Civil Federal, identifica lo que son las reglas de interpretación, en las cuales predominan básicamente tres reglas. La primera es la literalidad, en donde si es un contrato escrito, pues se va a poder identificar qué es lo que las partes establecieron a través de las hipótesis, que son las cláusulas, o los pactos específicos que integran un convenio o un acuerdo, ¿sí? Debemos de recordar que la literalidad es la primera regla de interpretación. Cuando la literalidad no alcanza por alguna razón, porque el redactor del contrato no tuvo a bien determinar las hipótesis contractuales que determinan el ejercicio de lo que es el derecho de contratación, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 5 de la Constitución o artículo 5 para la clasificación moderna de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución a partir de la reforma del 2011. Entonces, la literalidad, es decir, la expresión del contrato a través de un documento escrito, permite que primero se interprete el contrato en esa literalidad. Cuando no se puede, viene a realizar la función de interpretación, precisamente lo que es la interpretación funcional, es aquella en donde las cláusulas se van a interpretar las unas por las otras para entender lo que las partes quisieron pactar. Cuando esto no alcanza, tenemos la frontera última de la interpretación de los contratantes, tomando en cuenta la intención. La intención es un elemento sustancial en la voluntad de las partes, que es lo que motiva que celebres un acuerdo o un contrato. Siempre hay un interés. Ese interés, cuando pasa por las reglas del derecho, precisamente se llaman el reconocimiento de derechos personales o reales. Después viene la pretensión y después la acción. Son cosas distintas, pero son una cadena de escalones para poder alcanzar el reclamo de algunos derechos en la vía procesal. Entonces, la intención de los contratantes se rige por el principio de equidad y el de menor perjuicio, reconocidos en el artículo 20 del Código Civil, que es una norma de derecho muy importante, sobre todo en la interpretación de los contratos cuando no hay normas, cuando no hay reglas. Recordemos que los abogados tenemos como herramienta sustancial para el ejercicio de nuestra actividad precisamente las reglas, los cánones, los principios y los conceptos. Las reglas es lo que realmente tratamos de identificar a través de los contratos. Simplemente que cuando no hay reglas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Echar mano de la equidad, de los estándares normativos. Entonces,
la equidad y el menor perjuicio son elementos importantes que pueden tasar o pueden delimitar la verdadera intención de los contratantes. Después de esto es lo que yo propongo, o lo que, bueno, algunas cuestiones respecto de las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo dentro de la 9ª y 10ª época y de la recién inaugurada 11ª época a través del JUS virtual que ya está ahorita en funciones, reconocen los requisitos de eficacia, es decir, aquellos que establecen que el carácter consensual de los contratos pueda tener un carácter formal, ¿sí? Esto también desde el punto de vista con la entrega de algunas cosas, sobre todo en algunos contratos, que se perfeccionan cuando se entrega materialmente la cosa, y es muy importante que de alguna manera se tome en cuenta esta posibilidad para lograr el entendimiento de los contratos como un aspecto sustancial. Entonces, los requisitos de eficacia es algo que no se ve en la mayoría de los libros de texto de las universidades, pero que vaya, importa mucho que tú lo tengas identificado porque es lo que permite que el contrato tenga una eficiencia. No basta que tú lo celebres y lo firmes, sobre todo en contratos de tracto sucesivo o cuando tienen obligaciones colaterales. Recordemos que los contratos, cuando hay lagunas en ellos, la ley suple la deficiencia de los contratos. Cuando no hay precisamente la regla de los contratos, no se logra poder determinar. Entonces vienen lo que se conoce como la aplicación de los principios o la aplicación de la equidad como elemento para lograr precisamente la identificación de los contratos. Ahora bien, después de esto tenemos la efectividad. La efectividad es lo que permite que el contrato funcione o tenga una dinámica proyectiva de continuidad. ¿Esto cómo? A través de los requisitos de efectividad, como es lugar de pago, modo de pago, forma de pago. ¿Qué es el pago? Recordemos que el pago, desde el punto de vista del Código Civil, es la entrega de la cosa o de la prestación debida. No es el pago de dinero. Eso no se identifica en el artículo 2062 del Código Civil. Entonces, precisamente para que un contrato sea efectivo para las partes, debe de haber lugares o modos o formas para cumplimiento de los deberes asumidos. Recordemos que la obligación no es en esencia lo que pactan los contratos. Lo que pactan los contratos son deberes contractuales. Estos deberes contractuales están resumidos en hipótesis normativas específicas entre las partes, que es lo que se dota a través de las cláusulas. Las cláusulas pueden ser naturales, esenciales, accidentales. Estas cláusulas precisamente de efectividad o requisitos de efectividad es lo que hace que el contrato permita que incurras en mora, que se pacten que funjan los intereses ordinarios o moratorios, las penas convencionales que están reguladas precisamente en el Código Civil y algunas cuestiones relativas en las cuales hay un límite normativo a ciertos pactos, porque recordemos que el Código Civil también tiene límites o hay normas que no son renunciables, es decir, que son de orden público. Y esas normas de orden público hacen que los contratos, cuando tienen un conflicto con la ley, prevalezca la ley respecto de esas cláusulas que son, contrarias a la normatividad. Entonces, la efectividad, los requisitos de efectividad, sobre todo, por ejemplo, una pena convencional requiere de un requisito de efectividad. Ese requisito de efectividad es que una pena convencional lo puede superar la suerte principal, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante porque es un requisito de efectividad de las penas convencionales. Otro requisito de efectividad, por ejemplo, es cuando hay una obligación condicional, es decir, un deber jurídico condicionado por las partes. Entonces, si es un hecho de imposible realización, es decir, no se pueda realizar porque el objeto no sea lícito, no sea posible, como por ejemplo que te compres un minotauro de color beige, pues eso no es posible porque el minotauro como tal es una figura mitológica y como tal, a menos de que exista una escultura, pues se puede dar, pero el minotauro real no existe, no es algo que se pueda identificar. Como también hay limitaciones relacionadas a que un contrato de mandato no puede darse para otorgar un testamento, por ejemplo, porque hay prohibición expresa de la ley. Entonces, la efectividad es lo que hace que el contrato tenga límites en cuanto a su trabajo. Después vamos a encontrar, ya últimos 2 puntos, las causas de terminación. Las causas de terminación están identificadas regularmente de carácter general y específica. Las de carácter general son la rescisión, que son cláusulas naturales o importantes al contrato que aunque no estén pactadas, se identifican porque nadie puede quedar obligado a un contrato, es decir, hay posibilidad de resolverlo, es decir, ya sea la resolución o rescisión del contrato. También
en el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes. Entonces, precisamente hay cláusulas que obligan a la terminación aunque las partes no lo quieran. Entonces, hay causas específicas, como en el contrato de compraventa, que hay unas causas especiales de rescisión, un régimen especial de rescisión. En el contrato de arrendamiento, por ejemplo, hay un capítulo especial de terminación, donde por la muerte de las partes o incluso las partes muriendo puede tener efectos posteriores a las partes que siguen teniendo eficacia, porque recordemos que el derecho requiere de ficciones legales que lo permitan identificar. Finalmente, debemos de entender lo que es la dinámica contractual. ¿Qué es la dinámica contractual? Es muy sencillo. Recordemos que cuando se hace un contrato regularmente se identifica en un momento determinado el pacto donde las partes tratan de establecer su intención. A eso se le llama el momento A. Posteriormente, cuando el contrato va trabajando, sobre todo en contratos de tracto sucesivo, va a llegar la conclusión del acuerdo. A eso se le denomina el momento B. Entonces, no es lo mismo el momento A, la firma del contrato, a la firma de conclusión del contrato, que es el momento B. ¿Esto por qué es importante? Porque hay documentos que requieren ser asociados o hay declaraciones que deben de ser instrumentadas, es decir, recogidas en un documento para que el contrato cumpla con su finalidad normativa, como por ejemplo un documento finiquito, como por ejemplo una carta de renuncia de derechos, como por ejemplo una cesión de derechos, es decir, una serie de documentos colaterales o satélites, que es lo que hace que el contrato tenga esa funcionalidad. Entonces, incluso aunque el contrato tenga una intención contractual, puede ser que por la dinámica contractual se vaya mutando de los alcances reales iniciales del contrato para posteriormente darle ese contexto útil del contrato como tal. Con esto termino esta intervención. Vuelvo a recapitular en este inicio de esta serie de videos relacionados al contrato. Yo expuse lo que es la clasificación de los acuerdos conforme a la tipología del Código Civil Federal, la utilidad patrimonial de los contratos, la categorización de los acuerdos, los requisitos de existencia, los requisitos de validez, las reglas de interpretación, los requisitos de eficacia, los requisitos de efectividad, las causas de terminación del contrato en generales y específicas y la dinámica contractual. Estos 10 puntos, si los sabemos ocupar dentro de la tipología de los distintos contratos, los vamos a poder, vamos a decirlo, volvernos unas personas que vamos a poder saber leer los contratos desde el punto de vista de saber qué es lo que vamos a buscar de un contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la categorización de los contratos, vamos a identificar si, aunque sean dos documentos distintos, vamos a ver si hay una interdependencia entre ellos, ¿no? Si un contrato requiere de interpretar para poder darle efectos a este. Ahí es donde cuando hablamos de los contratos coaligados, y esto sobre todo en materia mercantil es muy importante, en la conexidad de los acuerdos. Los requisitos de validez y los requisitos de existencia, pues debemos de recordar ya los mecanismos modernos de consolidación, de conformación del consentimiento, y que ya la formalidad está incluso identificada en medios digitales a través del principio de equivalencia funcional, que es muy importante. Las reglas de interpretación son básicas para entender cómo un contrato lo debemos de leer, si atendiendo a la literalidad, a la funcionalidad del contrato o a la equidad cuando no alcancemos a identificar el contrato. La eficacia y la efectividad es lo que permite que el contrato tenga esa proyección legal hacia el futuro y que logren las partes el contexto de un contrato, que es dar paz a las partes en relación a las pretensiones de cada uno de ellos, las causas de terminación y por último la dinámica contractual. Pues bien, agradezco su atención y con esto espero aportar conocimiento a ustedes en el mundo del becario y sobre todo que te vuelvas un pro en tu actividad profesional y feliz día del abogado. Buenas tardes.